Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan ustedes. Es para mí un placer poder estar con ustedes y poderles exponer acerca del módulo 4, el módulo 4 de este diplomado en tanatología, de acuerdo al manejo de las emociones y los sentimientos en pacientes que viven un proceso de duelo. ¿Sale? Aquí en este módulo vamos a hablar de todo lo que son las emociones, los sentimientos, cuáles son sus características, cómo se deben de abordar ante un paciente que ha vivido un proceso de duelo. Para iniciar la primera parte de este módulo vamos a dar una pequeña introducción en la cual vamos a hablar sobre los sentimientos y las emociones. Sabemos que cuando se da un acompañamiento tanatológico a una persona en proceso de duelo o a un paciente en fase terminal, ya sea la persona, familia o el equipo multidisciplinar, debe tener muy claro que el tanatólogo se estará enfrentando a las sensaciones, emociones, sentimientos y necesidades de las personas. Esto no es nada fácil y además, si el tanatólogo no ha trabajado a su vez con sus propias emociones, sentimientos, necesidades y aflicciones, el acompañamiento puede no resultar exitoso. He aquí la importancia de lo que hemos venido hablando en los módulos anteriores, donde comentábamos que el dar un acompañamiento tanatológico debemos de sanar primeramente nuestros duelos personales. Debemos haber trabajado en ellos, vivir cada fase, tener identificado y sobre todo tener un proyecto de vida para que nosotros así podamos dar un acompañamiento tanatológico adecuado y podamos guiar al paciente, familia o acompañante a vivir un proceso de duelo adecuado. Las personas experimentamos una diversidad de sentimientos al hablar de la muerte, del duelo y de enfermedades terminales. Sin embargo, las diferentes circunstancias de la vida y el ámbito cultural permiten tener diferentes niveles de conciencia y diferentes percepciones de lo que constituyen lo antes mencionado. La relación que cada uno establece con cada uno de los términos es a través de una conciencia personal, matizada por la época, las creencias, los conocimientos, manifestándolo con diferentes emociones y sentimientos, con los cuales cuenta el ser humano en su diversidad. Esto es algo ineludible e inevitable, ¿sale? Todos vamos a expresarnos y esta es la manera, a través de la expresión por medio de nuestros sentimientos y de nuestras emociones. El punto aquí es saberlas manejar, saberlas guiar por un buen camino para que esto no repercuta en nuestra salud emocional. Para empezar, es importante señalar las diferencias entre emociones y sentimientos, para que no haya confusión en el lector. Una emoción es un proceso que se activa cuando el organismo detecta algún peligro, amenaza o desequilibrio, con el fin de poner en marcha los recursos a su alcance para controlar dicha situación. Por lo tanto, las emociones son mecanismos que nos ayudan a reaccionar con rapidez al instante ante acontecimientos inesperados que funcionan de manera automática. La emoción es una sensación intensa que puede suceder de un momento a otro y es de muy corta duración. La intensa fuerza de la emoción genera cambios rápidos e incontrolables biológicamente. No obstante, estos cambios también disminuyen con el tiempo hasta llegar a normalizarse. Por ejemplo, si una persona abre la puerta de su hogar sabiendo que no hay nadie dentro y se encuentra con un hombre con una máscara espantosa, la reacción fisiológica comienza en el cerebro, específicamente en el sistema límbico profundo,
y la amígdala cerebral que comienza a anunciar el peligro externo. Los músculos se contraen y la sangre comienza a concentrarse en los músculos y extremidades, listo para correr y defenderse. La sangre comienza a concentrarse en los músculos y eso permite lo que acabamos de comentar. Además, el iris se dilata para tener una mayor visión de lo que está ocurriendo. Y finalmente, hay dos opciones: reaccionar rápidamente o esperar que reaccione la corteza cerebral, que es la que se encarga de tener el juicio y el control ante las emociones. Cada emoción prepara el organismo para responder de alguna manera u otra, como ya lo explicamos en el ejemplo anterior. Por ejemplo, también cuando tenemos alguna emoción fuerte, lo que pasa es que el aumento del latido cardíaco incrementa y además la sangre llega más rápido a los músculos, favoreciendo la respuesta debida. Hay que tomar en cuenta que cada persona experimenta una emoción de una forma muy particular, dependiendo de sus experiencias anteriores, su aprendizaje y alguna situación concreta. Algunas de las reacciones fisiológicas comportamentales que desencadenan las emociones son innatas, mientras que otras pueden adquirirse. Unas se aprenden por experiencia directa, como el miedo o la ira, pero la mayoría de las veces se aprenden por la observación de las personas de nuestro entorno. De ahí la importancia de los padres y profesores como el modelo ante sus hijos y los alumnos. Las emociones tienen ciertas características que las van a definir. Una de ellas es que son propias del ser humano. Se clasifican en positivas y negativas en función de su contribución al bienestar o malestar. Pero todas ellas, tanto la del carácter positivo como la del carácter negativo, cumplen funciones muy vitales e importantes para la vida. Otro punto: todas las emociones son válidas. No existen emociones buenas o malas. Las emociones son energía y la única energía que es negativa es la energía estancada. Por esta razón es necesario expresar las emociones negativas retenidas que pueden desencadenar problemas mayores. En este caso puede suceder como cuando las personas no expresan sus emociones y llegan a unas crisis de depresión muy acentuadas, o las personas pueden refugiarse en lo que son las sustancias adictivas como es el alcohol, el tabaco e incluso las drogas, por tener emociones estancadas y retenidas. Otro punto es que no podemos desconectar o evitar las emociones. Nuestros estados emocionales son parte de nuestra vida, parte de nuestro ser, y tenemos que expresarlo para tener una mente tranquila. Podemos aprender a manejarnos con nuestros propios estados emocionales. Las emociones se consideran como experiencias conscientes en las que las personas se encuentran interesadas o involucradas. Nos informa cómo nos afectan las cosas que suceden a nuestro alrededor. Los sentimientos se expresan verbalmente de forma directa. Por ejemplo, cuando decimos estoy enojado, me siento triste, te amo, mediante acciones de conducta como patear objetos, aventar puertas, con cambios psicosomáticos, muchos cambios fisiológicos que se derivan de sentimientos, por ejemplo, la colitis, la gastritis, la migraña, etcétera. Estos son algunos ejemplos de emociones y lo que pueden provocar en nuestro cuerpo. Debemos de checarlas, leer cada una. El sistema de respuesta de las emociones.
Aquí vamos a recordar un poco de lo que es la anatomía y la fisiología de la mente humana o del cerebro humano, donde vamos a identificar cuáles son los puntos específicos en el cual nuestro cerebro aloja la parte de las emociones y los sentimientos. ¿Sale? Uno de ellos es el neurofisiológico, el sistema neurofisiológico biológico de nuestro cuerpo, el motor conductual expresivo y el aspecto cognitivo. Por supuesto, sin dejar de mencionar e identificar los puntos importantes como lo son la corteza cerebral, el hipotálamo, la amígdala y la médula espinal. Tres son los subsistemas fisiológicos que están relacionados con las emociones. Uno es el sistema nervioso central, el sistema límbico y el sistema nervioso autónomo. Durante los procesos emocionales se consideran principalmente activos a los siguientes del sistema nervioso central, que son los antes mencionados. Aquí podemos ubicar donde se aloja la amígdala cerebral en lo que es el hipotálamo. Por medio del cual se hace una formación reticular y salen las terminaciones nerviosas hacia la médula espinal. La fisiología de las emociones consiste en una parte fundamental que es la corteza cerebral. Esta forma parte del sistema nervioso central activo y regula e integra las reacciones relacionadas con las emociones. Se requiere de un proceso central administrativo dedicado a la resolución de conflictos. El hipotálamo. El hipotálamo es una parte fundamental del sistema límbico que se dedica a la activación del sistema nervioso simpático, que es un centro relacionado íntimamente con las emociones. La amígdala, que está relacionada con las reacciones como la ira, el placer, el dolor y el temor. Además de la médula espinal, que es posible que las reacciones emocionales estén relacionadas con los cambios fisiológicos necesarios para que el individuo haga frente a las diferentes situaciones. La médula espinal vendría siendo como el conducto que va desde el cerebro hasta todas las células de nuestro cuerpo para mandar los impulsos nerviosos y tener una reacción favorable o desfavorable. A diferencia de las emociones, los sentimientos son experiencias conscientes en las que las personas que se encuentran interesadas o involucradas nos informan cómo nos afectan las cosas que suceden a nuestro alrededor. Se expresan verbalmente de forma directa, como por ejemplo cuando decimos estoy enojado, me siento triste, te amo, mediante acciones de conducta como patear objetos, aventar puertas, con cambios psicosomáticos, etc. Los sentimientos expresan fuertemente, están vinculados al cerebro y determinan cómo una persona reacciona ante distintos eventos. Se tratan de impulsos sensibles ante aquello imaginado como un hecho positivo o negativo. Es decir, los sentimientos son mini emociones que determinan el estado de ánimo de una persona. Básicamente los sentimientos pueden ser clasificados en positivos, los cuales promueven las buenas obras y el bienestar, y los negativos que fomentan las malas acciones y el malestar del sujeto. Los sentimientos están íntimamente vinculados al cerebro y determinan cómo una persona reacciona ante diferentes tipos de eventos. Estas se pueden clasificar en dos tipos para su conocimiento. Estos son en sentimientos positivos y sentimientos negativos.
Los sentimientos positivos son aquellos que promueven las buenas obras y el bienestar, como son el amor, la fe, la felicidad, la tranquilidad, la serenidad, la comprensión, el respeto, el optimismo, entre otros. Sin embargo, los negativos fomentan las malas acciones y el malestar del sujeto, entre ellos la ansiedad, la depresión, el odio, el dolor, la venganza, etc.
esta es una actividad que vamos a realizar como parte de ejercicio de este módulo 4. Este se llama familiograma. Consiste en una representación esquemática de la familia de manera personal que provee información sobre los integrantes de su familia y una relación estructural de acuerdo a cómo han sido sus relaciones. En este familiograma lo vamos a hacer en una hoja color blanco con un lapicero del color que guste. Le van a poner su nombre en la parte superior de la hoja, la fecha, y en la parte de abajo vamos a escribir familiograma y lo vamos a iniciar. En este familiograma vamos a utilizar estos símbolos en los cuales el hombre va a ser representado por un cuadro, un rectángulo con un rectángulo medio, ¿sale? La mujer va a ser representada con un círculo. Si el familiar está afinado o ya no se encuentra presente, lo vamos a representar con una cruz, aparte del símbolo si es hombre o es mujer. Si las relaciones fueron estrechas con esos familiares, le vamos a poner una línea recta, corta. Si las relaciones fueron distantes, vamos a colocarle una flecha hacia la derecha. Y si las relaciones fueron fragmentadas, vamos a poner una flecha fragmentada en dos partes. Para representarse de manera personal dentro de la estructura del familiograma del paciente, o sea, uno mismo, se va a representar con el símbolo de hombre o mujer, pero con una línea recta en la parte inferior. El familiograma lo vamos a empezar desde bisabuelos hasta ustedes, sus hermanos, o podemos empezar de la abuela. La abuela, padres, tíos, ustedes, su familia, hermanos, sobrinos, hijos, etcétera, esposo, etcétera. Pues bien, de acuerdo al esquema anterior donde pudimos expresar que los sentimientos se clasificaban en positivos y negativos, vamos a hacer una pequeña lista con 10 puntos o 10 situaciones en las cuales se expresen 10 acciones que te han generado sentimientos negativos en tu vida y 10 acciones que te han generado sentimientos positivos en tu vida. Por ejemplo, puedes decir, un sentimiento positivo fue el amor que sentí cuando nació mi hijo.
O una emoción positiva puede ser cuando me sentí feliz porque mis papás cumplieron años o etcétera. Un sentimiento negativo fue cuando tuve un despido injustificado en mi trabajo y sentí mucha ira. Tenemos que reconocer en nuestra vida cuáles han sido situaciones que nos han generado sentimientos negativos y sentimientos positivos. Al final de ello vamos a hacer una reflexión de todos ese tipo de sentimientos y vamos a evaluar si de verdad ahora, por ejemplo, sobre todo los sentimientos negativos, si a estas alturas de la vida, después de que haya pasado quizás ya un tiempo que tuvieron esa sensación negativa en su cuerpo, ¿valió la pena o no valió la pena? ¿Sale? En el tener ese sentimiento negativo. ¿Qué tan duradero o qué tan constante fue ese tipo de sentimiento? Son muchos los objetivos de las emociones y los sentimientos en un acompañamiento tanatológico. El principal de ellos es dar información sobre lo que impacta del entorno y de lo que se hace sentir. Proveen de orientación en el campo, permiten saber con más y menos un buen criterio de cómo responder ante los acontecimientos y situaciones que se han experimentado. Señalan la presencia de una necesidad y permiten el autoconocimiento y reconocer las necesidades que tiene el paciente. Informar de aquello que es significativo, de aquello que interesa. Organizan para la acción, son promotores de conductas que llevan a satisfacer las necesidades por medio de la toma de decisiones. Son adaptativas en comparación con la cognición, la emoción constituyen un sistema biológicamente más antiguo, de acción rápida y adaptativa. Dentro de los objetivos también es que nos impulsan a expresar lo mejor de nosotros. Nos comunican, es un medio de comunicación la expresión de nuestras emociones y sentimientos porque podemos reflejarle a la otra persona cuál es nuestro estado emocional en ese momento. Quizás no sea también a través de una palabra, sino puede ser también a través de un gesto, a través de una mirada, a través de una posición incluso, que nos pueda describir cuál es la situación en la que se encuentra el paciente. En este último ejercicio vamos a utilizar una hoja blanca en la cual vamos a realizar 4 dibujos. En la parte superior izquierda vamos a dibujar o a representar por medio de un dibujo a una persona que nos haya provocado un gran momento de felicidad en nuestra vida. ¿Y por qué le anotamos abajo? Solamente el nombre de esa persona. En segundo lugar, vamos a colocar un objeto que igualmente nos haya proporcionado un gran estado de felicidad. En la parte central también vamos a colocar un lugar, no sé, la playa, el bosque, la montaña, mi casa, el jardín, etcétera, que le haya provocado
felicidad y vamos a poner también el nombre del lugar. Y por último, en la parte superior derecha de la hoja, vamos a hacer el dibujo de una fruta o de algún alimento, perdón, que nos haya provocado el mismo beneplácito de haberla disfrutado o de haber comido o ingerido ese tipo de alimento. Esta imagen y esta frase, sin lugar a duda, toma una lágrima y deposítala en el rostro del que no ha llorado. Gandhi. Para mí representa la expresión más íntima de nuestras emociones y nuestros sentimientos. A mí me refleja que cada uno de nosotros no debemos de omitir podernos expresar lo que sintamos en ese momento. En el mundo actual en el cual estamos viviendo, hemos cambiado la expresión de nuestras emociones o de nuestros sentimientos con otra persona. Preferimos mandar emojis, caritas, a través de un dispositivo electrónico, pero no las expresemos de manera directa. El depositar una lágrima en el rostro del que no ha llorado significa que le demos la oportunidad a esa persona de desahogarse, de darle un acompañamiento y de que viva su proceso de duelo en la situación que sea. Que esa persona debe de desahogarse de su mente para tener una estabilidad emocional. Sin duda, en este módulo pues vamos a abordar muchos temas que en muchas de las ocasiones no estamos dispuestos a afrontar. Yo los invito y los incito a que no tengamos miedo de expresar nuestras emociones. Esto nos va a permitir ser mejores personas. El hecho de expresarnos y el hecho de poder decir lo que sentimos en ese momento no nos hace malas personas, mucho menos nos hace menos personas, sino personas capaces de podernos expresar y de no guardar ese tipo de situaciones que más adelante pudieran desencadenar en síntomas psicosomáticos como gastritis, colitis, por guardar esos sentimientos que no queremos expresar y que los mantenemos reprimidos.